El pasado 23 de octubre fue la fiesta nacional húngara. El país conmemora ese día la insurrección de 1955 contra el régimen comunista. El primer ministro Viktor Orbán aprovechó la ocasión para atacar de nuevo a quienes acusa reiteradamente de planificar la destrucción de la civilización europea. Las fuerzas de la mundialización tratan de forzar nuestras puertas y se están empeñando en convertir a los húngaros en homo bruselius. Actualmente los imperios financieros han crecido aprovechando esa mundialización. El imperio de la especulación financiera ha conquistado Bruselas y varios Estados miembros. Es este imperio el que ha querido que carguemos con los movimientos masivos de población de hoy en día, con millones de inmigrantes, una nueva invasión. Desarrollaron un plan para transformar a Europa en un continente con una población mixta. Y ahora los únicos que resistimos somos nosotros. Entre los asistentes hay algunas voces disonantes que acusan al gobierno de Orbán. La cosa se complica. Este pequeño grupo de oposición está pidiendo más democracia y libertad de expresión, y las fuerzas de seguridad los están disolviendo. El gobierno corrupto fuera, avergonzáis la memoria de lo ocurrido en el 56, sois una banda de ladrones asquerosos. Protestamos por la corrupción que hay en nuestro país, por el reforzamiento del Estado policial, por la destrucción de nuestros derechos civiles. Estamos perdiendo nuestras libertades, una tras otra. Muchos jóvenes están yéndose del país para vivir libremente en otros, pero yo creo que hay que luchar desde dentro, desde aquí. El de Balázs László es otro tipo de combate. Este joven de 22 años es uno de los fundadores del nuevo partido de extrema derecha húngaro Fuerza y Determinación. Desde un punto de vista étnico y según las estadísticas, la población del continente podría ser reemplazada. Se estima que alrededor de 30 millones o hasta incluso 70 millones de musulmanes de Oriente Medio ya están viviendo aquí, en Europa. La comunidad gitana procedente del este de Europa representa entre 10 y 12 millones, sin citar a los inmigrantes africanos. Podemos afirmar que en 10 años 1.000 millones de personas podrían salir de África. Nuestra población disminuye, mientras que los que llegan o viven aquí ya con nosotros son cada vez más numerosos. Y si no somos conscientes de esto, entonces los blancos desaparecerán. Puedo decir con firmeza que la derecha radical está de vuelta, aquí y ahora. Queremos preguntar a los militantes qué les motiva. Debemos evitar, por ejemplo, que el neoliberalismo y la inmigración musulmana lleguen a nuestro país. Hay que evitar que ocurra lo que está pasando en los países occidentales. Esto, a mi juicio, los está arruinando. ¿Qué responde usted cuando la gente dice que este movimiento, este partido es neonazi? Only the leadership can give us an interview, not the people here. Okay. And only Balázs is here from the leadership. And no one else. Finish. Idiotas, no os atreváis a encenderla, que os den. Ok, la entrevista ha sido interrumpida. Aquí no se nos ha recibido muy bien. Solo se nos ha permitido entrevistar al líder. La defensa de la identidad húngara frente a la llamada invasión extranjera es también el caballo de batalla del gobierno.
Y en la diana de la última campaña con la que se ha empapelado todo el país aparece George Soros, el millonario y filántropo judío. Nacionalizado estadounidense, aunque nacido en Hungría, a Soros se le acusa de haber planificado una invasión de inmigrantes en Europa. Una nueva ley le concierne en primera persona, ya que el texto obliga a las ONGs húngaras, que reciben más de 23.000 euros, a identificarse como organizaciones financiadas desde el extranjero. La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento de infracción contra Budapest. El portavoz de Open Society, que aglutina las acciones filantrópicas de Soros en Hungría, describe así la situación. Ez a megbélyegzés arról szól, hogy ők minthogyha külföldi ügynökök lennének, és korlátozza. Estigmatizan a las ONGs para que se las perciba como si fueran agentes extranjeros y así les es más difícil obtener financiación porque es menos probable que la gente quiera apoyar a agentes extranjeros. Sin embargo, hay otra consecuencia de esta campaña aún más grave. Este tipo de campañas son para crear enemigos. Primero las ONGs, después Bruselas, luego George Soros. ¿Quién será el próximo? La enemistad generalmente termina en violencia. Esperamos, sinceramente, que esta campaña de odio acabe. Tenemos cita en los locales de la Fundación Aurora. Hay pintadas antisoros de un grupo de extrema derecha en la acera. Aurora reúne a varias asociaciones pequeñas de defensa de los derechos humanos y las minorías. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi. Come inside. Aquí tenemos a los judíos, los gitanos, los homosexuales, los drogadictos. La mayor parte de estas ONGs están en la diana de la maquinaria de propaganda y del gobierno. El Estado ha abandonado a parte de la población húngara, principalmente a los necesitados, y son las ONGs las que se están ocupando de esas personas. A veces es muy difícil trabajar en esa situación porque se puede sentir el odio, la ira generada por la propaganda. Nos dirigimos hacia el sur del país, a la frontera con Serbia. Aquí se erigió una barrera de 175 kilómetros después del aflujo de miles de inmigrantes que atravesaron la frontera ilegalmente en 2015. Aquella crisis marcó a los habitantes de Ashotalum. Algunos responden mordaces cuando se les cuestiona sobre el tema de George Soros o sobre los refugiados. Para empezar, al viejo gordo habría que matarle. Es difícil ganar a alguien que piensa así. A tipos como ese solo se les gana si se les entierra. No queremos en absoluto que nos infesten o que otras naciones nos molesten en nuestra cristiandad. No queremos ni refugiados ni otras religiones. Una cosa es segura, deberían estar atados a la valla con un par de tiros. Así los otros no se atreverían a venir aquí. Este vídeo, producido por el alcalde de Ashotalum, ha dado la vuelta al mundo. Su mensaje a los inmigrantes es el siguiente: acceder a Hungría por cualquier otro sitio que no sean los puestos de frontera oficiales es ilegal. Más vale, dice, pasar por Croacia o Eslovenia. Optar por Hungría es malo y por Ashotalum peor. László Toroczkai es vicepresidente del Jobbik, la formación de extrema derecha principal oponente del Fidesz en el gobierno. El alcalde de Ashotalum ha creado su propia guarda fronteriza. Son un puñado de hombres que, según él, ha capturado más clandestinos que la Policía Nacional. Mucha gente llega de Pakistán, de Bangladesh, de Marruecos o de Kosovo. En esos países no hay guerra, no son refugiados, pero atacan esta valla fronteriza todas las semanas. Entonces, ¿quién es bienvenido en su ciudad? Queremos preservar nuestras tradiciones. Respeto el Islam, pero en mi país el Islam es incompatible con las tradiciones húngaras.
Esta es una localidad húngara, es una ciudad católica y romana. Pueden venir aquí quienes acepten que esta es una localidad húngara católica y europea. Al alcalde se le conoce a sí mismo por querer prohibir el porte del velo islámico, las llamadas al rezo musulmán o las manifestaciones públicas de afecto entre homosexuales en Asotalom. Su pueblo se cita a modo de ejemplo entre los movimientos patrióticos y supremacistas blancos en Europa y Estados Unidos que atraen a ciertos inmigrantes afines con los ideales del alcalde. Nos indican la casa de una vecina alemana. Querríamos saber si le importaría decirnos por qué se instaló aquí. Claro que sí, puedo contarlo, pero no le van a dejar que lo imita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Merkel es Satán, Merkel y Soros. Es el caballo de Troya. Entren. Regina llegó el pasado mes de mayo. Se instaló a algunos cientos de metros de la valla anti-inmigrantes. Aquí se siente segura, nos dice. Las fronteras en Alemania están abiertas. Es un escándalo, un escándalo. Por eso pensé que debía irme de allí. Me pareció que este lugar está bien. Hay una frontera protegida. Sabía que si ellos, los inmigrantes, cruzaban la frontera, no me matarían. Irían a Alemania por el dinero. Pero un día seguramente ya no quedará dinero en Alemania. La pena prevista si se entra de forma irregular en el país son 3 años de cárcel. La pasada primavera el Parlamento húngaro aprobó la detención sistemática de los demandantes de asilo en 2 campos de tránsito cerrados situados cerca de la frontera con Serbia. Esta es otra de las disposiciones de la nueva ley húngara sobre el asilo que la Unión Europea tiene en su punto de mira por ser contraria a las leyes internacionales. Los medios de comunicación no pueden acceder a los campos. No. Nos dirigimos hacia Serbia. En Hungría hay registrados cerca de 6.000 demandantes de asilo. El centro de Subotica es el más cercano a la frontera húngara. Acoge sobre todo a familias que esperan durante 1 año o más que su nombre sea inscrito en las listas de admisibles. Esta situación convierte a Serbia en un gran centro para quienes quieren pedir asilo en la Unión Europea. Con todas esas reglas y las dificultades ingentes para pedirlo, tienen a la gente esperando cada vez más tiempo, pendientes de una decisión. Dejan la puerta abierta al contrabando y a los contrabandistas. Regresamos a Hungría para finalizar el viaje. Este es el final de la valla en el cruce entre Serbia, Rumanía y Hungría. Y a unos pocos kilómetros de distancia vamos a ver otra localidad muy especial. Nuestro pequeño pueblo, reza la pancarta de Kubecaza, una localidad tranquila sembrada de flores y banderas europeas. Nos cuentan que los pocos carteles de la campaña anti-Soros los ha colgado alguien esta noche. A lo largo de la historia el pueblo ha pasado de un país a otro. Las relaciones con las vecinas Serbia y Rumanía son ahora cordiales. El alcalde nos recibe en una cafetería asociativa gestionada por el municipio. Él, de vez en cuando, también se pone el delantal y ayuda.
Aquí la gente está indignada con la política fronteriza de Orbán, un discurso de rechazo que, a su juicio, no hace más que aislar y dividir aún más al país. Los regímenes autoritarios y autocráticos necesitan siempre la imagen de un gran enemigo contra quien luchar para llamar a la guerra, a la nación. Pero el único propósito es distraer, evitar que la atención se centre en los problemas reales del país. El de la salud no se ha resuelto, el del sistema educativo tampoco. 700.000 personas se han ido del país escapando porque no ven ni futuro ni esperanza. Yo lo que veo es que en Hungría se habla de todo, pero no de las preocupaciones de la gente.